Buenas tardes, mi nombre es Isabela Borrero y mi grupo está conformado por Andrea Flores Valencia, Laura Camila Gallardo y Juliana Rivera. Y a continuación vamos a presentar la espina de pescado. La filosofía analítica. La filosofía analítica es una corriente filosófica con fuerte presencia, sobre todo a partir del siglo XX. Empezó por cuestionarse acerca de temas varios, como fueron susceptibles de gran crítica a partir de muchas posiciones contrarias que se le había hecho a la filosofía y a la metafísica continentales modernas. Por esta razón, la filosofía analítica toma como punto de partida para su análisis una serie de tópicos que ceñían a términos bastante urgentes para el pensamiento de la época: la verdad, el pensamiento, el lenguaje, el conocimiento, entre otros. La filosofía analítica se desarrolló principalmente en el mundo anglosajón y debe su nombre al énfasis que al principio puso el análisis del lenguaje por medio de la lógica formal. En la segunda mitad del siglo, sin embargo, la filosofía analítica se dejó de centrar solo en el lenguaje y en la unidad de la tradición recayó en la exigencia de claridad, en el rigor de la argumentación lógica y la justificación misma de lo que se plantea, en la atención de los detalles, el respeto a las ciencias naturales y la desconfianza hacia los grandes sistemas filosóficos. Los temas principales de la filosofía, la mente, el lenguaje, el mundo, el ego, estaban lentamente perdiendo reputación, ya que muchos exigían a los filósofos demostraciones de objetividad y verdad en los argumentos que estos proponían. Los representantes de la filosofía decidieron entonces que, debido a que las verdades en la filosofía no podían ser justificadas empírica o naturalmente, la creación de un análisis conceptual a priori les permitiría entonces eliminar la necesidad de justificación ante las ciencias naturales. Buenas tardes, yo soy Andrea Flores y voy a hablar sobre las características principales. Debido a las diferencias teóricas entre los representantes de la filosofía analítica, es imposible establecer características absolutas que la definan. No obstante, los aspectos más importantes de esta corriente filosófica son los siguientes. En primer lugar, está la importancia del estudio del lenguaje y la conceptualización de teorías y argumentos. Dependiendo de la época, este riguroso estudio estuvo enfocado tanto en la lógica formal como en el lenguaje ordinario. Otra de sus características es su aproximación al tipo de investigación científica usada en las ciencias naturales. Intentaba acercarse más a la física y la biología que sus aspectos ontológicos. Según sus más conocidos representantes, estos aspectos ontológicos eran imposibles de comprobar y por lo tanto carecían de importancia. Otra de las características es el alejamiento de la tradición metafísica y ontológica, evidente de subcorrientes como el positivismo lógico, el cual establecía que muchos de los problemas más comunes en la filosofía, tales como los enunciados metafísicos, eran imposibles de diseccionar analíticamente, por lo que no se trataban en la filosofía analítica. Otra de sus características es su conexión con el empirismo lógico, el cual sostenía que el método científico proporciona la única forma válida de conocimiento. Y por último está la última característica, que es su oposición a las corrientes filosóficas que se consideraban tradicionales, tales como la filosofía continental y oriental. En una filosofía con tanta influencia científica como esta no había cabida para la fenomenología o el idealismo. Buenas tardes, mi nombre es Laura Gallardo y voy a hablar sobre dos puntos muy importantes en la filosofía analítica. Uno de ellos es la importancia de la comprobación y el otro el análisis de un lenguaje ideal. En primer lugar, la filosofía analítica estableció muy claramente sus deseos de acercarse más a los métodos de comprobación de las ciencias naturales en un intento de no ser devaluada ni ignorada. En un mundo donde el empirismo y la investigación científica pues estaban muy rápidamente en aumento, las ideas que eran incomprobables de la ontología y la metafísica debían ser eliminadas en todo lugar. De esta forma, la filosofía analítica podía entonces establecer conceptualizaciones y argumentos que no se pudiesen refutar desde un punto de vista científico. Y para esto, el análisis conceptual estableció el empirismo lógico y el conocimiento a priori como bases principales de esta corriente, con la intención de que su validez fuese más sólida. En segundo lugar, está el análisis de un lenguaje ideal.
más o menos en 1910 a 1930, filósofos analíticos como Russell y Ledwin se enfocaron en crear un lenguaje ideal para un análisis filosófico que estaría libre de las ambigüedades del lenguaje ordinario, que según su visión ellos pues decían que metían usualmente en problemas a los filósofos. En esta fase, Russell y Ludwig buscaron comprender el lenguaje y por tanto los problemas filosóficos, haciendo uso de la lógica formal para formalizar las afirmaciones filosóficas. Buenas tardes, yo soy Juliana Rivera y voy a hablar sobre un poco de los representantes que hicieron historia en la filosofía analítica. En primer lugar, encontramos a Gottlob Frege, conocido como el padre de la filosofía analítica. Este alemán aportó a la comunidad intelectual importantes avances, como la necesidad de un enfoque más riguroso y específico en el campo filosófico. También trabajó ampliamente en el campo de las matemáticas y de la lógica, desarrollando la conceptualización semántica y lógica de las importantes nociones. Otro de los representantes es Bertrand Russell, el cual fue un filósofo inglés, fundó la filosofía analítica a partir de los trabajos de Frege, después de rebelarse contra el idealismo que reinaba dentro de la filosofía. Russell también intentó eliminar suposiciones filosóficas que carecían de comprobación, tales como referentes a la metafísica. Como último representante tenemos a Alfred Knopf, que este fue un filósofo matemático inglés, creador del logicismo, y Frege, junto a Russell, intentó demostrar también que las matemáticas se pueden reducir a principios lógicos fundamentales, siendo también un colega de Russell. Entre estos autores y desde sus respectivos enfoques, armaron un cuerpo de conocimientos para sostener la disciplina. Como último punto, tenemos el positivismo lógico, que entre las décadas de 1920 y 1940, el formalismo de Russell fue tomado muy en serio por un grupo de pensadores de Viena y de Berlín, quienes conformaron el Círculo de Viena y el Círculo de Berlín. A su doctrina se le conoce como positivismo lógico o también empirismo lógico. Este positivismo usa herramientas lógicas formales para sostener una explicación empirista de nuestro conocimiento del mundo. Los positivistas lógicos también típicamente consideraron que esta filosofía tenía un rol bastante estrecho. Eso es todo, muchas gracias.